Amén. Ok, vamos a estar hablando el día de hoy acerca de la paternidad de Dios, hermanos. Amén. Vamos a estar hablando acerca de la paternidad de Dios. ¿Ya lo encontraron, hermanos? Amén. Ok. Entonces la palabra de Dios nos enseña en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 15. Dice: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Dice: el espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. Entonces, hermanos, el día de hoy vamos a estar hablando acerca de la paternidad de Dios. Yo sé que hoy es el Día del Padre, pero el mensaje no está enfocado a nuestros padres. No está enfocado tanto en el aspecto de nosotros como padres, sino que está más enfocado al aspecto de que Dios es nuestro Padre. Amén. Y cómo Dios ejerce esa paternidad sobre nosotros. Pero antes de empezar a hablar acerca de Dios como Padre, es necesario, hermanos, que miremos qué es lo que la Biblia enseña acerca de nuestros padres en la tierra y acerca de nosotros como padres. Y hay algo también que tenemos que tener muy claro en esta mañana, y es lo siguiente: en la Biblia hay muchos simbolismos, hay muchas figuras literarias. Amén. Por ejemplo, hipérboles. ¿Qué es una hipérbole? Son exageraciones. En la Biblia hay a veces exageraciones. También, por ejemplo, hay metáforas, hay símiles. No me acuerdo cuál es la palabra en español, no sé si dice en español o en inglés, símil. No, es algo diferente. Hay figuras literarias, hay muchas figuras literarias, y por ejemplo, la que más conocemos es la metáfora o el simbolismo, ¿cierto? La que es más común, cuando usamos algo para representar algo. Amén. Pero yo quiero que quede muy claro en esta mañana que en la Biblia, por ejemplo, se nos dice que el Espíritu Santo vino en forma de paloma, pero el Espíritu Santo no es una paloma. Amén. Que el Espíritu Santo vino como en lenguas de fuego, pero el Espíritu Santo no es lenguas de fuego. Que el Espíritu Santo corre como ríos de agua viva. El Espíritu Santo no es un río, sino que esos son simbolismos que nos hablan acerca del carácter y de la obra del Espíritu Santo, por ejemplo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. Pero no es que nosotros literalmente seamos el cuerpo de Cristo, sino que es una figura retórica. Amén. Una figura literaria. Pero cuando la Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre, eso no es un simbolismo, hermanos. Cuando la Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre, hermanos, eso no es una metáfora. No es una figura literaria. Cuando la Biblia nos dice que Dios es nuestro Padre, es porque Dios es nuestro Padre. Punto. Dios es nuestro Padre. Y hermanos, la Biblia inclusive nos dice en este texto que acabamos de leer, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo, hermanos, habla a nuestro espíritu, nos habla dentro de nosotros. Porque recordemos que el Espíritu Santo está haciendo una obra en nuestra vida. Amén. Fue por el Espíritu Santo que llegamos a los pies de Cristo.
Espíritu Santo fue el que nos dio ese nuevo nacimiento, fuimos sellados por el Espíritu Santo nos dio los dones. Y hermanos, como seres humanos somos débiles en nuestra fe. Somos faltos de fe muchas veces, somos inseguros, hermanos. Tenemos muchas inseguridades en nuestro corazón. Por ejemplo, si no me creen, aquellos que tengan novia o esposa, ¿cuántas veces me veo bonita? Si estoy bonita hoy. Y por ejemplo, hermanos, una reina de Costa Rica hace unos años atrás tuvo el privilegio de conocerme. Y hermanos, las amigas de ella me decían que ella era la mujer más insegura de sí misma, que ella se sentía fea, que ella no se sentía bonita. Y todos los hombres decían que era muy bonita. Yo no, porque yo no la miraba, hermanos. Pero era una mujer muy bonita. Era, porque yo no sé si todavía está bonita. O sea, no la volví a ver. Perdón, ella no me volvió a ver a mí. Pero insegura, hermanos. Y yo he conocido mujeres así, que son inseguras de sí mismos. Y también he conocido hombres. Claro que los hombres tenemos esa filosofía que mientras más panzones y más, ¿cómo es la expresión? Que entre más feos y más panzones somos más sabrosos, algo así. Y hermanos, y nosotros no nos ponemos viejos, sino que nos ponemos más interesantes. Pero en nuestra naturaleza nosotros somos inseguros, amén. Y si hay una inseguridad en nuestro corazón, a veces como cristianos, es de que Dios nos ama, de que ¿será que Dios sí me ama a mí? ¿Será que Dios responde las oraciones de personas por allá en Europa? Dios responde las oraciones de otras personas, pero la mía no la responde. Somos inseguros, faltos de fe. Dios bendice a otros, pero a mí Dios no me va a bendecir. Dios los ama a ellos como hijos e hijas de Dios, pero yo no me siento amado como hijo e hija de Dios. Y la Biblia nos dice que en esa inseguridad que hay en nosotros, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Entonces Dios te dice, Lupita, tú eres hija de Dios. Edison, tú eres hijo de Dios. Y Dios nos habla a nuestro corazón y nos dice que somos hijos e hijas de Dios. Y como les decía, antes de empezar a hablar acerca de esa paternidad de Dios, yo quiero que miremos algo que nos dice la Biblia acerca de nuestros padres en la tierra. Es algo que Jesús dijo, que Jesús repitió. Jesús lo repitió porque fue dado en la ley de Moisés, en los 10 mandamientos. Honra a tu padre y a tu madre, ¿cierto? Honra a tu padre y a tu madre. Pero miren la diferencia entre Éxodo capítulo 20, donde lo que repite Jesús. Éxodo es el segundo libro de la Biblia, a no ser de que lo hayan cambiado. Éxodo capítulo 20, cuando se dan los 10 mandamientos, y a nosotros quizás en la catequesis católica nos enseñaron que el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto? Segundo, no jurar su santo nombre en vano. Tercero, santificar las fiestas, ¿cierto? Pero ese no es el orden de los mandamientos en la Biblia. El primer mandamiento, hermanos, es acerca de ¿quién? De Dios. El segundo mandamiento, acerca de Dios. Y el tercer mandamiento, acerca de Dios. El primer mandamiento dice que no vamos a tener dioses ajenos, amén. El segundo, que no vamos a hacer imagen de Dios, amén. Y el segundo, que no nos inclinaremos a esas imágenes. Y el tercero, que no vamos a usar el nombre de Dios en vano. Entonces los tres primeros mandamientos son acerca de Dios, amén.
Y yo a veces me pregunto si quizás eso tiene que ver con la Trinidad. Los 3 primeros mandamientos tienen que ver con Dios. Y dentro de esos mandamientos, en el versículo 12 del capítulo 20, dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Amén. Dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Y luego Jesús, hermanos, en Mateo, capítulo 15, versículo 4, Jesús repite ese mandamiento. Mateo capítulo 15, versículo 4. Dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Amén. Y luego en Efesios, hermanos, el Señor Jesús vuelve, ya es el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, que nos vuelve y nos repite este mandamiento. Entonces vemos en la ley al Padre dando ese mandamiento, Jesús repitiendo ese mandamiento, y el Espíritu Santo nos repite ese mandamiento. Entonces ese mandamiento se nos ha repetido, hermanos, desde el Antiguo Testamento. La ley de Dios que el Padre le dio a Moisés. Luego Jesús viene y da ese mandamiento, lo repite. Luego el Espíritu Santo lo repite. Es porque yo creo que es importante, hermanos. Y dice Efesios, en el capítulo 6, en el versículo 2, mire lo que dice. Nos dice que este es el primer mandamiento con promesa. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces la Biblia, hermanos, nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Amén. La Biblia nos dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Entonces yo me pregunto, hermanos, ¿a quién se honra? Se honra a una persona que sea en una posición de privilegio, en una posición de autoridad. Amén. Hay que darle honra al que hay que darle honra, dice la Biblia. Entonces, si la Biblia nos insiste a nosotros de que tenemos que honrar a nuestros padres, y dice la Biblia que es el primer mandamiento con promesa de Dios. El primer mandamiento, hermanos, de que honremos a Dios, de que no nos hagamos ídolos, de que no nos postremos ante esos ídolos y que no usemos el nombre de Dios en vano. Esos mandamientos no tienen promesa. Son mandamientos que tú tienes que cumplir. Amén. Así es como hacemos con nuestros hijos. Les decimos, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Imagínense si cada vez que ellos hagan algo, nosotros les prometiéramos algo, hermanos. Entonces los estamos enseñando a ser manipuladores y a tener motivaciones incorrectas en la vida para hacer las cosas. A veces tenemos que enseñarles a hacer las cosas sin nada a cambio. Y si no las hacen, hay consecuencias. Para enseñarles a ellos a tener las motivaciones correctas y a no manipular. Amén. Y la Biblia, hermanos, dice que tenemos que honrar a nuestros padres. Y no solo da el mandamiento, sino que hay una promesa detrás de ese mandamiento. Entonces, hermanos, el ser un padre es un privilegio, es una bendición, es una responsabilidad, es una autoridad que Dios nos delegó, que no se puede tomar a la ligera. Muchas veces muchos padres piensan que ser padre es dejar a una mujer en embarazo, ya. Y yo con que traiga comida a la casa o con que le debo algún dinero a esa mujer, ya con eso es suficiente, estoy siendo un buen papá. O algunos, bueno, ya me casé con ella, ¿qué mejor papá puedo ser que eso? Y voy a la casa y me siento frente a la televisor a ver partidos, a ver otras cosas,
y no paso tiempo de calidad con mis hijos, no les escucho, no veo lo que hay en sus corazones, no veo a lo que se están exponiendo sus vidas, entonces realmente no estoy siendo un buen padre. Porque si vemos en la Biblia, los padres, Dios hizo de ellos, Dios les dio poder, Dios les dio a ellos fuerza, Dios a ellos hizo de ellos guerreros. Y esa fuerza que Dios le dio a los padres, la pueden usar en dos sentidos erróneos. Uno, lo pueden usar para maltratar a la esposa físicamente y verbalmente, porque recuerden que emocionalmente también a veces somos más fuertes que las mujeres. Y entonces podemos usar esa fuerza que Dios nos dio para maltratar a nuestros hijos, para maltratar a nuestra esposa, para ser autoritarios y destruir con la fuerza que Dios nos ha dado, herir, lastimar, causar heridas en nuestros hijos, en nuestra esposa. O Dios también, o esa fuerza que Dios nos dio para ser guerreros, la podemos usar erróneamente y podemos acobardarnos. Y algo que yo he visto en esta sociedad actual, hermanos, es que esta sociedad actual, especialmente los millennials, son cobardes, hermanos. Es quizá la generación más cobarde en toda la historia de la humanidad, hermanos. Han hecho estudios donde han descubierto que los abuelos tienen y tenían más testosterona que los jóvenes de hoy en día. ¿Y cómo no va a tener uno testosterona, hermanos, si por ejemplo los abuelos, hermanos, tenían que estar allá en ese mundo salvaje, hermanos, trabajando en el campo, lidiando con las bestias, con los animales, haciendo cosas más masculinas que hoy el mundo tanto ataca? Hoy en día, hermanos, un hombre no sabe cómo usar una herramienta, hermanos. No la saben cómo usar. Y agarran la escoba y barren, hermanos, y le salen ampollas. Hay mucha cobardía. Y una de las manifestaciones de la cobardía paternal, hermanos, es cuando los hijos son cobardes, los esposos, los padres son cobardes y no quieren lidiar, no quieren enfrentar las emociones de la esposa y las emociones de los hijos. Porque para enfrentar las emociones de la esposa se necesita ser muy valiente, hermanos. Y para enfrentar las emociones de los hijos se necesita ser valiente. Las mujeres creen que el hombre escucha por los ojos. Tú tienes que mirarlas, hermanos. Si mi esposa me está hablando, yo no la estoy mirando, me piensa que yo no le estoy prestando atención. Entonces yo la miro y empiezo a escuchar más bien el partido de fútbol. Entonces ya sí cree que la estoy escuchando. Pero tú como hombre, hermanos, por ejemplo, estás reparando allí que se reventó un tubo del zinc, ahí de la lavamanos, donde lavas los trastes. Se reventó el tubo y está saliendo agua y viene tu esposa a hablarte, hermanos. Es mejor que pares y la mires a los ojos. ¿Qué importa que se inunde la casa? Pero a las mujeres, hermanos, ellas son diferentes a los hombres. Los niños son emocionales. Los niños no tienen la misma capacidad de expresión que tiene un adulto. Por ejemplo, yo sé que este chiste ya es viejo, pero mi esposa me preguntó algo, que cómo me había ido haciendo algo, y yo le dije, bien. Y me dijo, usted sí es un hombre. Y yo, pero me fue bien. Usted le pregunta a una mujer, ¿cómo te fue hoy? En la mañana me levanté, abrí los ojos, me bajé de la cama y empieza a contarte todo el día, para contarte cómo te fue. El hombre, ¿cómo te fue? Bien. Y ya terminó la conversación. Y hermanos, los niños no tienen esa capacidad. Por ejemplo, mientras más pequeños, ellos solamente tienen emociones para expresar lo que sienten. Por ejemplo, un niño tiene fiebre, tiene dolor en el oído, quiere que le cambien el pañal, tiene sed, tiene hambre.
quizás no sepa decir esas cosas y lo que va a hacer es que va a llorar, va a actuar de cierta manera. Y entonces a veces los papás se enojan con los hijos porque se van a las 10 de la noche a comprar cosas allá en Fry's, en el supermercado. ¿Cómo quieren que reaccione el niño a las 10, 9 de la noche? Ya están cansados, tienen sueño, no quieren estar allí, están en disconfort y entonces van a actuar de una manera, hermanos, que te va a hacer quedar mal delante de otras personas. Pero es tu culpa. Es tu culpa. O quizás no sea tu culpa porque simplemente te trabajas todo el día y es la única hora que puedes hacer las compras y tienes que llevar a tu hijo. Entonces tienes que entender que esas son sus emociones y yo tengo que formar y tengo que disciplinar a mis hijos con gracia, con misericordia, porque esa es de la forma que Dios me forma a mí, que Dios trabaja en mi vida. Dios trabaja conmigo con gracia y con misericordia. Yo como hijo de Dios, si llego a los pies de Cristo y tengo problemas, por ejemplo, con una adicción, sea la que sea, Dios no va a dejar de ser mi padre el día que yo vuelva a caer. Porque si tengo una adicción, lo más probable es que yo vuelva a caer en esa adicción en algún momento. Dios no va a apartar de mí su amor. Dios no va a apartar de mí su gracia. Dios va a buscar que yo pida perdón, que yo me arrepienta. Dios va a buscar restaurarme y limpiarme de esas adicciones. Y que yo sea moldeable para Él que Él pueda moldear mi vida. Dios quiere no hijos perfectos, no hijas perfectas, sino hijos e hijas que busquen ser perfeccionados por Dios. Y un padre, hermanos, no puede ser cobarde. Y en esta sociedad hay mucha cobardía en los padres. Hay mucha cobardía. Por ejemplo, hermanos, y yo soy un crítico de esto y me han escuchado, me van a seguir escuchando hablando de esto. Pero todos, hermanos, quizás hay cosas que son permitidas, pero cuando se va a un extremo, hermanos, entonces ya está mal. Por ejemplo, no hay problema que de pronto nuestros hijos vean algo en la tablet, en el celular, para que se entretengan un rato, prenderles un rato la televisión. En esas cosas no hay problema. Pero cuando yo no quiero lidiar con mis hijos, yo no quiero pasar tiempo con mis hijos, porque estoy muy ocupado, porque estoy muy ocupada, porque los trastos sucios son más importantes que el corazón de mis hijos. Que para mí descansar y desestresarme es más importante que enseñarle principios y el carácter a mis hijos. Que para mí tener la paz en el corazón, que estar lidiando con las emociones de mis hijos, entonces siempre voy a recurrir a esos aparatos electrónicos. Entonces ya hay algo mal ahí, y hay cobardía. Ya hay cobardía. Porque no se quiere enfrentar, no se quiere ejecutar lo que Dios nos llamó a hacer como padres. Si uno como padre, hermanos, por ejemplo, no le está enseñando a sus hijos a socializar con otros, no le está enseñando a socializar con los padres, ¿cómo quieres tú entonces que en el futuro tu hijo o tu hija sea respetuoso contigo? Que tu hijo o tu hija te abra el corazón el día de mañana para contarle lo que le está pasando si tú realmente nunca le enseñaste y nunca sembraste y construiste una relación de ese tipo con tu hijo y con tu hija. Ellos van a buscar en Google porque es lo que tú les enseñaste. Ve a la tablet, ve al computador. Y muchas veces nuestros hijos están pasando más tiempo de calidad con Homero Simpson que con nosotros. O no sé qué cartoons ven ahora, pero pasan más tiempo a veces y no sabemos qué es lo que le están sembrando en el corazón. Un padre valiente, un padre guerrero, hermanos, cuida el corazón de sus hijos. Cuida el corazón de su esposa. Está mirando qué es lo que está
alrededor de los hijos, a qué se están exponiendo los hijos y qué es lo que les está alimentando el corazón, qué es lo que les está alimentando los sentimientos, las emociones. Y la Biblia nos dice a nosotros que tenemos que honrar a nuestros padres. Y nosotros sabemos, hermanos, que tenemos que honrar a nuestros padres porque la Biblia nos lo dice así. Y hay muchas maneras de honrar a nuestros padres. A nuestros padres, la honra, hermanos, es, si miramos en la palabra griega, o si la miramos en el diccionario, es muy parecida al español. Tiene que ver con estimar, respetar, reverenciar, venerar, enaltecer, premiar, obedecer. Expresarse bien de una persona. Y hay muchas maneras de honrar a nuestros padres y tenemos que cuidar de ellos en la medida que los tengamos, porque el día de mañana nosotros vamos a envejecer y vamos a necesitar que nos cambie los pañales a nosotros, hermanos. Si es que llegamos a viejos. Podemos honrar a nuestros padres diciendo cuánto los queremos, dándoles palabras de aliento, hablar bien de ellos aunque ya no estén con nosotros. Podemos seguir honrándoles, aunque no estén con nosotros. Bendecirlos económicamente, hermanos. Comprarles regalitos de vez en cuando. No esperar al día del Padre, hermanos. No olvidarnos de ellos en la vejez de ellos. Y la Biblia nos dice que tenemos que honrar a los papás. Pero hay un problema. A veces es difícil honrar a los papás para algunas personas. ¿Por qué? Porque es que mi papá no fue un buen papá. Es que mi papá no fue el mejor papá. Es que yo no tuve una buena relación con mi padre. Y todos hemos sido marcados de una u otra forma con nuestros padres. Sea porque yo le conocí y fue un buen padre y dejó una buena huella en mi vida, o yo le conocí pero no fue un buen padre y dejó una huella mala en mi vida, o porque yo nunca le conocí y dejó una huella de vacío en mi corazón, de la necesidad de un padre. Sea que hayamos conocido a nuestro padre o no, nuestro padre nos marcó, hermanos. Es algo inevitable. Y algunos dicen que quizás físicamente han tenido un padre, pero emocionalmente no han tenido un papá. Quizás tuvieron un papá que proveyó lo material, y puede ser por muchas razones, porque no era una familia sin mucho dinero, sin muchas riquezas, entonces el padre salía muy temprano en la mañana, cuando tú todavía estabas durmiendo, trabajaba fuertemente todo el día, hasta 6 días a la semana, y luego llegaba en la noche cuando ya tú te ibas a acostar a dormir, y no tenías una relación con tu padre realmente. Proveía lo material, pero quizás tú digas lo espiritual y lo emocional no lo proveyó. Y muchas veces somos apresurados a juzgar a nuestros padres y a ofendernos con ellos, a sentirnos lastimados con ellos, pero se nos olvida que ellos también fueron hijos, que ellos también tuvieron un padre y ese padre los marcó a ellos, y quizás ese padre tampoco fue emocional, ese padre tampoco fue afectivo con ellos, ese padre quizás no les enseñó a ellos muchas cosas. Ya hace años aquí en la iglesia compartí en aquella ocasión que cuando yo, creo que yo no vivía con mis padres en ese entonces, fui por una por una chaqueta que había dejado en la casa de mis padres, y cuando fui mi papá estaba tomando, escuchando música. Entonces yo lo saludé y seguí, él me llama y me dice: hijo, te amo. Y yo había entrado así por entrar y salir rápidamente, y cuando me dijo: hijo, te amo, algo, yo digo que fue Dios, tocó una fibra muy profunda en mi corazón y yo empecé a llorar, como Kiko. Yo puse la mano en la pared y yo empecé a llorar, y a llorar. Yo sentí que algo como que me había atravesado un puñal en el corazón. Y ni siquiera era capaz de caminar. Era la primera vez en la vida que yo escuchaba a mi padre diciéndome que me amaba. Él había manifestado amor a mi vida de muchas maneras, pero yo nunca había escuchado que él me dijera que me amaba. Empecé a llorar, y lo que más me dolía era que lo hubiese dicho cuando estaba borracho.
Y luego al verme llorar, él como que se asusta, viene, pone su mano en mi hombro y me dice, hijo, perdóname. Peor todavía, nunca me había dicho que lo perdonara. Y había ido con mi novia y me estaba esperando afuera, me tuvo que esperar como 40 minutos. Yo no podía parar de llorar. Y Dios estaba trabajando en mi corazón, hermanos, para perdonar a mi padre. Y algo que yo me comprometí, hermanos, es que no iba a pasar un día en el que yo no le dijera a mis hijos que los amaba. Y a mi esposa, todos los días yo les digo que les amo. Y trato no decirlo de palabras, sino desde mi corazón. Y hermanos, porque como la esposa que le dice, pero es que tú no me dices que me amas. Sí, yo ya te dije que te amaba. ¿Cuándo? El día que nos casamos. Hacía 20 años que se habían casado. ¿Y para qué? No te tengo que repetir eso. Pero nuestros hijos y nuestras esposas, hermanos, necesitan eso. Escuchar eso. No que el hombre venga y la abrace solamente cuando quiere acostarse con ella, hermanos. Sino ser cariñosos todo el tiempo y expresar afecto y amor. Y eso es ser valiente. Y hermanos, quizás vemos a nuestro padre en las cuatro paredes de la casa, pero pasamos muy poco tiempo de calidad con nuestros padres. Porque estaban allí en las cuatro paredes de nuestra casa, pero no estaban para nosotros. Y los padres tienen que ser muy cuidadosos con esos. La prioridad, hermanos, de la madre y la prioridad, hermanos, del padre no es tener una casa limpia. No es descansar, no es cocinar, hermanos. Es el esposo, la esposa, son los hijos. Esa es la prioridad. Y a veces hay padres y madres que están tan ocupados en los quehaceres del hogar y en los afanes de la vida que descuidan a los hijos y sus hijos crecen y no construyeron una relación profunda con ellos. No saben cuál es la música favorita de sus hijos, no saben cuál es el tipo de literatura preferida de los hijos. Yo ni siquiera sabía que mi hija leía. Ya sabe leer, sí, tiene 16, por supuesto. Y no saben cuál es el color favorito. Y después, cuál sorpresa, cuando llegan a los 18 años y llegan con una camisa del Pachuca. Yo pensé que tú eras del América. Y hermanos, no pasan tiempo de calidad con los hijos. La prioridad dentro del hogar es Dios y la familia. No esas cosas alrededor, hermanos. No esas otras cosas. A mí a veces me toca sacar a mi esposa de la cocina, hermanos. Por supuesto, cuando ya me hizo la comida. No, mentiras. Muchas veces yo le digo que no, deja de hacer eso. Y que pasemos tiempo de calidad. Y vivir con 3 niños pequeños, hermanos, es imposible tener una casa limpia. Usted la organiza, hermanos. Usted organiza la sala, después va al comedor. Y cuando vuelve a la sala, pero yo pensé que había limpiado la sala. Y tú puedes ser un esclavo de los quehaceres. La cocina es desagradecida. Tú la limpias, a los 5 minutos está sucia otra vez. Tus hijos comen, tu esposo come y ya tienen hambre otra vez. Los quehaceres no es ser una madre o un padre. Son los hijos, la esposa. Tenemos que pasar tiempo de calidad con ellos. Y el problema, hermanos, también es que me estoy extendiendo. Ese es el regalo del Día del Padre para ustedes. Pero muchas veces nosotros no sabemos ser hijos. No sabemos ser hijos. Y no sabemos ser padres. No sabemos ser hijos y no sabemos ser padres. Y el problema es que como no sabemos ser hijos, tampoco sabemos ser padres. Y el único ejemplo que tenemos de ser padre es lo que hicieron nuestros padres. Sí, mi papá se murió cuando yo era muy pequeño. Y el otro le dice, no, mi papá no se murió. Yo ni siquiera lo conocí. Y el otro dice, sí, yo sí lo conocí, pero cuando llegaba a la casa yo me escondía. Y quizás ustedes personas están marcadas y traumadas con los padres.
Quizás algunos tuvieron una buena relación con los papás. Uno dice, no, es que mi papá y yo no la llevábamos muy bien. Él venía, era lechero que venía a traer la leche todos los días en la mañana. Y quizás muchos en el corazón no saben ser hijos porque no fueron deseados por los papás, porque fueron producto de un accidente, producto de adulterio, de fornicación. A mí las cuentas no me hacen. Mi papá y mi mamá se casaron, a los 3 meses nací yo. No me hacen las cuentas, fui prematuro. Ya entiendo. 3 meses prematuro. O de adulterio. Quizás tu mamá era la secretaria. Y hay cosas que te marcan en el corazón y tú piensas en tu corazón es que no era el propósito de Dios que yo naciera. Fue un accidente de la vida. Mi mamá, por ejemplo, mis hermanos no pueden decir que son accidentes, porque yo soy el mayor y lo que pasó fue que después de que mi mamá me tuvo, mis padres me tuvieron, dijeron, esta belleza queremos más. Y tuvieron 6 más, tuvieron 7. Estoy molestando, hermanos, pero la Biblia, hermanos, nos dice a nosotros en el Salmo 27, mira lo que nos dice en el Salmo 27, versículo 10. Aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Y más adelante, hermanos, también vemos en el Salmo 139, creo que es en el Salmo 139, versículo 13, mira lo que dice la palabra de Dios, dice el versículo anterior en el capítulo 27, que mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Y el Salmo 139, 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Hermanos, dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Mire, tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Dios te formó, Dios te hizo en el vientre de tu madre. No fuiste un accidente, hermanos. No viniste porque tus papás quisieron. Dios puso tanto el querer como el hacer en tus papás. Dios te hizo y mira lo que dice, te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. Hermanos, yo me miro en el espejo en la mañana y yo le digo a Dios, Dios te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado. ¡Qué belleza! Y dice, y mi alma lo sabe muy bien. Papi es papi. Hermanos, dice el versículo 15, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra, mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Hermanos, cuando te mires en el espejo, recuerda que aunque te veas feo o fea, arrugado o arrugada, barrigón, o ya no tienes barriga porque ya te llega a las rodillas, así se cuelga así. Cuando te mires en el espejo, recuerda que Dios te hizo, Dios te formó, y entonces dile al Señor, Dios te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Tú fuiste creado con un propósito. Tú eres hijo e hija de Dios. Y aunque, hermanos, yo tengo 2 hijas y un hijo, que yo sepa, no mentiras. Tengo 2 hijas y un hijo. 2 hijas y un hijo. Evangeline, Kenzie y Hunter. Y les di un nombre con un propósito. Evangeline Grace significa el evangelio de la gracia. La salvación es por gracia. Buenas noticias de la salvación. Kenzie Faith, que significa pureza y fe. Y Hunter Elías, que significa el Señor es Dios o le pertenece al Señor. Y Hunter, que significa cazador. Y hermanos,
mis hijos, no importa que ellos me hagan enojar. Yo le decía eso a mi hija hace 2 días atrás, porque ella en su corazón estaba llorando y decía que ella quería salvarse, que ella quería ir al cielo, que quería aceptar a Jesús en su corazón. Entonces le compartí el evangelio, aceptó a Jesús. Y cuando le hablaba acerca de la salvación y de la paternidad de Dios, yo le decía, mira, tú eres mi hija. Así yo sea impaciente contigo, así yo me enoje contigo, tú sigues siendo mi hija. Así tú quiebres o dañes o hagas un error o seas desobediente, hagas lo que hagas, sigues siendo mi hija. De igual manera con Dios. Dios es tu Padre y no importa lo que tú pienses, no importa lo que tú hagas, tú seguirás siendo hija de Dios. Tú eres hijo, hija de Dios, no importa si pecaste, no importa si tu vieja te hizo enojar esta mañana, no importa si tu esposo te hizo enojar esta mañana, no importa lo que hayas hecho, tú eres hijo, hija de Dios y nadie va a cambiar eso, hermanos. Nada en este mundo lo va a cambiar. El amor de Dios, hermanos, nada lo va a poder apagar. De la manera que Dios te ama a ti, Dios te ama de una manera tan profunda que Él dice que tú eres la niña de sus ojos. Y nada en el universo ni en las profundidades del infierno va a poder cambiar eso, de que tú eres hijo e hija de Dios. Eres hijo e hija de Dios. Y el Señor te ama. Y aunque Satanás haya venido a este mundo a matar, hurtar y destruir, y aunque Satanás se haya aprovechado de la mala relación que tú tuviste con tus padres en la tierra, o la mala experiencia que tú hayas tenido con tu padre en la tierra, para distorsionar la imagen de tu Padre terrenal, Dios quiere que entiendas en esta mañana que Dios no es como un hombre. Dios no es un hombre. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Dios no se arrepiente, hermanos. Dios no comete los errores que los hombres cometen, que nosotros cometemos como padres. Nosotros a veces disciplinamos no bajo los principios de Dios, sino bajo la ira, bajo el enojo, bajo la impaciencia. A veces nosotros lo que nos determina el tiempo que pasemos con nuestros hijos es nuestros afanes o nuestro cansancio físico. Dios no lo determinan, a Dios no lo limitan las cosas que a los hombres lo limitan o lo determinan. Dios es diferente, hermanos. Quizá nuestro Padre se enojaba con nosotros cuando fallábamos y desataba su ira sobre nosotros, y su castigo era más grande que el delito que cometíamos, o a veces hasta injustamente porque había sido el hermano el que había cometido el error. Pero Dios no es así, hermanos. Y Dios no quiere que seamos así como padres. Dios quiere que sea la palabra de Dios la que determine los principios con los que vamos a ejercer nuestra paternidad, porque son los principios de su palabra los que determinan su paternidad sobre nosotros. Dios te ama. Tú eres su especial tesoro. Yo compartía que yo en una ocasión llorando le decía a Dios en oración hace muchos años atrás: Dios, yo quiero que tú seas mi rey y yo tu siervo, que tú seas mi Señor y yo tu esclavo, que tú seas mi creador y yo tu criatura, pero no quiero que seas mi padre, porque me da miedo que seas mi padre, porque me da miedo que me defraudes, como muchos padres en la tierra han defraudado a sus hijos. Porque me da miedo que me lastimes como muchos padres en la tierra han lastimado a sus hijos. Y hermanos, Dios hablaba a mi corazón y me enseñaba. Dios restauró muchas cosas en mi vida que hoy me han ayudado a ser un mejor padre. No perfecto, pero mejor padre que aquellos que se rigen en las emociones y en los principios de este mundo. Dios es tu Padre, hermanos. Él es diferente a nuestro Padre terrenal. Él nos ama aunque le fallemos, y nada puede cambiar el hecho de que tú eres su hijo o su hija. Padre Celestial, yo te doy gracias por tu palabra.
Señor, tu palabra nos enseña que tú decidiste ser nuestro Padre antes de que naciésemos. Antes de que fuésemos formados, inclusive en el vientre de nuestra madre, tú ya nos conocías, Dios. Y nos amaste con un amor tan grande que diste a tu Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nos hiciste tus hijos y tus hijas. Y tu palabra nos enseña, oh Dios, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, de que somos hijas de Dios, hijos e hijas de Dios. Padre Celestial, que mis hermanos y mis hermanas entiendan en su corazón que tú eres su Padre y que tú sí te quieres relacionar con ellos y que tú quieres tener una relación íntima y profunda con ellos, no como la que ellos tuvieron con su Padre en la tierra, porque tú eres un Padre diferente. Que tú les amas con amor profundo y que nada va a cambiar el hecho de que tú les ames, que nada va a cambiar el hecho de que tú eres su Padre y de que ellos son sus hijos y hijas. Señor, sana el corazón de mis hermanos en esta mañana. Sana el corazón de mis hermanas. Te lo pido en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera